El viaje del Papa a Turquía y a Líbano, el primero de su pontificado, no ha defraudado. Ha cumplido todas las expectativas con creces. Era la primera vez que, como Papa, se presentaba en un ámbito internacional ajeno al que vive en el Vaticano. Por ejemplo, los jefes de Estado de los dos países que le han recibido. La primera vez que acudía a tener un encuentro de alto nivel con los líderes de otras iglesias, ortodoxos y armenios, en el contexto además del 1700 aniversario del dogma de Nicea sobre la divinidad de Jesucristo. La primera vez que viajaba a un país de inmensa mayoría musulmana, como es Turquía, y también, y no es poco importante, la primera vez que iba a un país sometido directamente a la guerra, no al nivel que la ha vivido Gaza, ciertamente, pero sí con los bombardeos que se producen por parte de Israel y con los ataques de la milicia pro-iraní Hezbollah. Es decir, me refiero al Líbano. La primera vez de muchas cosas. Repito, el Papa ha cumplido con creces las expectativas. Se ha desenvuelto muy bien en todos esos ámbitos y además ha dado algunas sorpresas. En primer lugar, la relación con los ortodoxos son buenas, sobre todo con el patriarca de Constantinopla, no así con el de Moscú, debido a cuestiones políticas como es la guerra de Ucrania. El encuentro con los ortodoxos en ese marco del 1700 aniversario del Concilio de Nicea ha demostrado no solo la simpatía y buena voluntad del patriarca de Constantinopla hacia la Iglesia católica, sino también los límites del diálogo ecuménico. El patriarca ha pedido al Papa que modifique el credo católico, en ese añadido posterior al Concilio de Nicea, que es el llamado filioque, por el cual los católicos decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos, como estaba en el credo original, dicen que procede del Padre. No dicen solo del Padre, simplemente dicen del Padre. Se añadió en el credo católico lo del Padre y del Hijo para dejar constancia de que el Hijo es de la misma naturaleza divina que el Padre. Bien, este es un tema teológico que quizá los expertos podrían llegar a ponerse de acuerdo, pero el patriarca quiere también que la Iglesia católica renuncie y desmienta el dogma de la infalibilidad aprobado en el Concilio Vaticano I, y que el Papa pase a considerarse un primus inter pares, es decir, que ocupe un lugar de honor, pero no de gobierno en la Iglesia universal. Un primus inter pares, es decir, alguien que tiene un prestigio, una opinión, pero que no es ya el pastor universal como reconoce la Iglesia católica. Son peticiones imposibles de acceder, y cuando alguien quiere algo imposible, a mí me parece que es que en realidad tampoco quiere el acuerdo. O sea, si te estoy pidiendo la luna y no me la puedes dar, pues es que no estoy por la labor de llegar a un acuerdo contigo. Relación con los ortodoxos cumplida, el diálogo se mantiene, aunque las posibilidades de una unión rayen en lo milagroso, que conste que creo que los milagros existen, pero hasta ahí. Relación con los musulmanes. Turquía es un país prácticamente 90%, 90 y tantos por ciento musulmán, con una minoría ortodoxa y una minoría católica muy pequeñas, una minoría armenia también muy pequeñas. El Papa ha hilado muy fino en este encuentro con los musulmanes, sobre todo en Turquía. Por un lado, ha insistido en que las religiones, también el Islam, y también la Iglesia católica, las religiones no pueden ser motivo
justificación, causa de guerra. No pueden ser utilizadas con fines políticos para justificar las guerras. En eso están de acuerdo la inmensa mayoría de los líderes musulmanes. Lo que pasa es que sus opiniones no tienen ninguna importancia, cero importancia para los terroristas musulmanes que siguen matando cristianos, o para los dirigentes musulmanes de determinados países que cuando uno de sus ciudadanos decide hacerse cristiano, católico o de otra confesión cristiana, pues entonces se ve sometido incluso a la cárcel. Estamos de acuerdo en que la religión no puede ser causa de guerra. Estamos de acuerdo casi todos, pero resulta que los que están matando les da lo mismo lo que digan esos líderes musulmanes y los acuerdos que ellos firmen. El Papa también ha salido en defensa de los emigrantes musulmanes, diciendo que el rechazo de determinados países occidentales a esos emigrantes, los de origen musulmán, se debe en general a que hay un rechazo a los emigrantes y esa es una justificación. Es una afirmación arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta los datos, por ejemplo, del número de violaciones que tienen como protagonistas a musulmanes. Son datos objetivos, no es publicidad de la extrema derecha. O pensando en Estados Unidos, por ejemplo, el asesinato y dejar malherido a otro guardia nacional delante de la Casa Blanca por parte de un afgano que había sido acogido en Estados Unidos por la generosa acogida que tenían los afganos después de la reconquista del país por los talibanes, o la noticia que se ha producido esta semana del fraude masivo en uno de los estados norteamericanos, Minnesota, donde una asociación, o por lo menos muchos miembros de la asociación de somalíes en ese estado, donde hay una comunidad muy numerosa, se ha dedicado a hacer fraude al Estado para enviar al menos parte de esos fondos a Somalia para sostener a la guerrilla terrorista. Por lo tanto, el Papa dice el rechazo a los musulmanes forma parte del rechazo general a los inmigrantes, pero también hay unos datos con los cuales algunos podrían discutir esta opinión del Papa. En todo caso, guante blanco con los musulmanes. Pero en ese contexto ha ocurrido algo cuando menos sorprendente y extraño, y lo han recogido todos los medios. Visita a la Mezquita Azul, la principal mezquita en Estambul, visita turística, pero en un momento del recorrido, el clérigo musulmán que le acompañaba como guía, como anfitrión, le invita a pararse unos instantes, unos minutos, 2-3 minutos, para hacer un poco de oración en silencio, no para tirarse al suelo, pero para hacer un poco de oración en silencio, como habían hecho sus dos predecesores que habían visitado esa misma mezquita, Benedicto XVI y Francisco. Y el Papa se niega a eso y dice: vamos a continuar la visita. No quiere pararse a hacer ese breve 2-3 minutos de tiempo de oración. ¿Es un fallo de protocolo? Se supone que el protocolo establecido entre ambas partes, el séquito del Papa, organizador de la visita, y los encargados de la mezquita, deberían de haber previsto esto, dado que había habido unos antecedentes. ¿No se previó? Y si no se previó, el Papa no quiso hacerlo. ¿Por qué motivo se hizo público? Porque podía no haberse hecho y nadie se hubiera enterado, pero el clérigo de la mezquita dijo a los periodistas al acabar que le había invitado y que él no había querido hacer ese tiempo de oración. Algo extraño, llamativo, que algunos, yo no sé si con razón o sin ella, han interpretado como que el Papa no quería molestar a los sectores más conservadores del Islam, que habían visto con malos ojos que los dos predecesores, Benedicto y Francisco, hubieran hecho ese tiempo breve de oración en un templo musulmán. ¿Es esta la causa? No lo sabemos. Extraño que no se hubiera previsto que el Papa no iba a hacer la oración y que eso
una vez que él dijo que no, se lo dijo no a gritos, sino a la persona que le acompañaba, que éste después lo comentara a los periodistas. Extraño todo. En cualquier caso, esto puede servir como una enseñanza. El Papa no quiere hacer oración en un templo de otra religión. Punto. Pero es que, ¿cuántas iglesias católicas y catedrales, por ejemplo, en Italia y no solo en Italia, están siendo ofrecidas a los musulmanes para que en ellas hagan sus oraciones en el Ramadán y no solamente ahí? Incluso en el mismo Vaticano no se ha producido el hecho histórico y contestado por algunos de que les ceden a los estudiosos o a los investigadores que están estudiando, preparando sus tesis, la Biblioteca Vaticana, les han cedido una sala para que puedan hacer sus oraciones allí sin necesidad de salir del Vaticano, volver a entrar. Si el Papa dice no rezo en un templo musulmán, ¿no habría que decir lo mismo? No rezo en un templo musulmán, quizá porque no quiero molestar a los conservadores musulmanes que se sentirían ofendidos si lo hago. ¿Y no habría que decir lo mismo? No rece usted en una iglesia católica, quizá porque no habría que molestar a los conservadores católicos que se sienten ofendidos cuando en un templo católico se hacen oraciones de otra religión. Ha sido una casualidad, ha sido algo deliberado, desde luego ha dado mucho que hablar y el tiempo dirá si esto tiene consecuencias. Siguiente etapa de la visita, Líbano. El encuentro con el pueblo de Dios en Turquía fue mínimo porque hay poquísimos católicos. De todas las formas fue muy agradable para el Papa, pero donde se encontró con los católicos fue en el Líbano, donde un porcentaje amplio, siempre minoría, pero una minoría grande de la población es católica. El Papa fue al Líbano para desde allí lanzar un mensaje de paz al mundo y en este contexto tan difícil que estamos viviendo. El Papa se entregó a los libaneses y los libaneses se entregaron al Papa en unas condiciones climatológicas bastante adversas, hay que decirlo, no importó. La gente estaba en la calle acogiendo con entusiasmo al pontífice en este su primer viaje internacional. A mí me recordó, salvando todas las distancias de tiempo y de personajes, a mí me recordó la primera vez que San Juan Pablo II visitó México, apenas recién elegido, como el pueblo mexicano se echó a la calle para entregarse entusiasmado a aquel Papa que venía de un país comunista y que no era bien visto por la intelectualidad católica dominante en el momento, por los progresistas y liberales que todavía en ese momento adoraban, usémoslo en un término simbólico, al marxismo. El pueblo mexicano, con aquel entusiasmo que demostró a San Juan Pablo II, puso su sello de aprobación al nuevo Papa, que no querían poner los teólogos liberales, los teólogos progresistas. Ese viaje al Líbano me ha hecho recordar aquello, es decir, el pueblo se ha encontrado con su Papa, le ha abrazado, le ha querido, y el Papa se ha encontrado con su pueblo, fuera del marco del Vaticano. Viaje del Papa. Pero los viajes tienen siempre un añadido, es decir, el avión. Lo han hecho todos los papas, lo ha dicho el Papa Francisco, lo hacían también los papas anteriores. Y en ese viaje de avión, que en este caso no ha sido de muchas horas, es costumbre que el pontífice se reúna con los periodistas y conteste algunas preguntas. Hay que darles algo, porque no hay que olvidar que son los periodistas, sus empresas, los que pagan los costosos gastos del avión. Por lo tanto, algo hay que darles que justifique esa inversión por parte de las empresas que mandan allí a sus periodistas. Aparte de alguna cuestión política, por ejemplo, le preguntaron sobre lo que puede ocurrir en Venezuela con las amenazas del presidente Trump de invadir el país para quitar a Maduro, y el Papa pidió que no se hiciera esa invasión,
pero dijo, si se quiere ese objetivo, que se utilicen medidas de presión económica. Esto parece ser que también ha molestado muchísimo al régimen dictatorial de Venezuela. Pero aparte de esto, para mí por lo menos lo más interesante fue la pregunta que le hicieron pidiéndole que les dijera qué libro podían consultar para entenderle a él como persona, a él como creyente. Lo obvio, lo natural en un papa agustino, que además es profundamente agustino y que tiene siempre a San Agustín en los labios, hubiera sido que el Papa hubiera dicho las confesiones. Eso es lo que cualquiera hubiera podido esperar ante esa pregunta. Pero hay una vez más, saltó la sorpresa. El Papa se refirió a un libro escrito en el siglo XVII por un hermano lego, carmelita descalzo, fray Lorenzo, antes de ser religioso había sido soldado y quizá tenía una gruesa carga en su conciencia, había sido también camarero de la zona hoy francesa de la Lorena, Nicolás de nombre y Germán de apellido. Bueno, este hombre que se hace religioso carmelita, fray Lorenzo, tiene una experiencia espiritual muy fuerte y recoge en un pequeño libro el contenido de esa experiencia, y ese pequeño libro, dice el Papa León, es el que más le ha influido a él: La práctica de la presencia de Dios. Vivir en presencia de Dios. El Papa habla, y ahora lo ha vuelto a hacer continuamente, de la importancia que en su vida tiene Jesucristo, como es el todo, el centro, el objetivo de su vida. Personalmente me conmueve, me llena de alegría, de esperanza, oír a un Papa hablar así. Estamos ante alguien que tiene fe en Dios, de verdad, y que no lo oculta. Es una persona de fe. Es una persona que ama a Jesucristo y que quiere amar a Jesucristo. Y esto podría ser una obviedad, como decir que el agua es húmeda, pero tal y como están las cosas, cuando tantos pastores a cualquier nivel parecen más bien administradores que personas consagradas a Dios y que viven para Él y que todo lo que hacen, hasta el agotamiento de la misión, lo hacen por amor a Él, pues encontrarte con alguien que de forma tan manifiesta y tan pública confiesa sin pudor ni sin vergüenza su amor a Jesucristo y que su objetivo es estar continuamente en presencia de Dios y hacer la voluntad del Señor, repito, me resulta conmovedor, gratificante y esperanzador. Y en ese pequeño librito, estar en la presencia continua de Dios, la práctica de estar en esa presencia, se dice algo muy importante, que lo esencial para esa espiritualidad, para esa unión con Dios, no está en el sentimiento, sino que está en la fidelidad. Vivimos en una época en que todo es cuestión de sentimiento. Si le gusta, si le apetece, pues tenemos el poliamor. Si le gusta, si le apetece, si le parece bien, pues tenemos el aborto. Y el Papa dice que el sentimiento es importante, pero que lo verdaderamente importante para tener una relación seria con Dios y para tener una relación seria con cualquier persona es la fidelidad. La fidelidad. Qué gran lección que le dio el Santo Padre a los periodistas y qué gran lección que nos da a nosotros, todos, por supuesto los sacerdotes de una forma especial, fidelidad, pero todos, para estar en la presencia de Dios, para avanzar en la unión con Dios. Hay que superar los vaivenes de los sentimientos. Hoy sí, hoy me apetece, mañana no, no me apetece. Fidelidad y confianza absoluta en la misericordia de Dios. Pero esta semana no solamente ha tenido como protagonista el viaje del Papa,
también se ha conocido el resultado muy esperado de una de las comisiones que se produjeron después del sínodo sobre la sinodalidad. El Papa Francisco encargó una comisión para que estudiara la posibilidad de que las mujeres fueran ordenadas diaconisas. Hay que decir que era la tercera comisión que encargaba el Papa Francisco sobre este tema, y que las dos anteriores ya habían concluido que eso no era posible, con, por supuesto, diferencias de opiniones entre los miembros nombrados a dedo. Bueno, pues en esta ocasión, tercera comisión sobre el mismo tema y tercer resultado idéntico. No se puede aceptar a la mujer dentro del orden sagrado, y el diaconado es el primer paso del orden sagrado, el primer grado del sacramento del orden, del sacramento del sacerdocio. Por tanto, no se puede aceptar a la mujer como diaconisa, entendida desde esa perspectiva. Si se la entiende como en algún caso pasado en la historia, como un tipo de servicio, por ejemplo, iglesia primitiva, bautismo por inmersión, entraban en la piscina con una túnica, hombres y mujeres. Al meterse en el agua, la ropa se quedaba pegada al cuerpo. Saliendo de allí por pudor, había unas mujeres que ayudaban a los sacerdotes o a los diáconos y que las cubrían inmediatamente con ropa seca. Eso era un tipo de diaconía entendida como servicio, pero no entendida como participación en el sacramento del orden. Por tercera vez, una comisión, repito, cuyos integrantes han sido seleccionados, y algunos de ellos seleccionados para que dijeran que sí a la diaconía femenina y por lo tanto al sacerdocio y al episcopado femenino, por tercera vez la comisión ha dicho que no. Yo creo que este tema, aunque la comisión dice que no está cerrado definitivamente, yo creo que este tema, si no está cerrado definitivamente, está cerrado para muchísimo tiempo. No me parece a mí que después de 3 comisiones, el Papa León tenga ganas de nombrar una cuarta comisión para que estudie este asunto. ¿Y eso qué significa? Pues que 2 de los temas más espinosos que tenía que afrontar el nuevo pontífice, que era el tema del matrimonio homosexual y el tema del diaconado femenino, pues han quedado resueltos, porque la semana anterior Doctrina de la Fe dijo que matrimonio es únicamente la unión de un hombre y una mujer, y sin mencionarlo dijo que no se podía llamar matrimonio a las uniones de homosexuales o de lesbianas, y ahora la Comisión sobre el Diaconado Femenino dice que eso no es posible. 2 de los temas más complejos y que podían dar lugar a una mayor división dentro de la Iglesia han quedado ya solucionados. Faltan otros, falta, por ejemplo, la cuestión de si en los consejos pastorales, episcopales, etcétera, el voto de los laicos va a ser deliberativo o va a ser solo consultivo. Es decir, falta la cuestión espinosa de qué límites va a tener la sinodalidad. Y también la cuestión de la misa tradicional. Pero al menos 2 de las cuestiones más difíciles están, creo yo, resueltas, y eso favorece muchísimo al objetivo del Papa, que es unir una Iglesia que estaba muy dividida. Tenemos que seguir rezando por el Papa y apoyándole en este objetivo: unir la Iglesia, ser mensajero de paz en un mundo dividido y en una Iglesia dividida. Unidad sin faltar a la verdad. Rezamos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.